Vamos a empezar. ¿Estamos listos? Bien, vamos a orar, ¿sí? Ora por mí, por favor. Señor, muchas gracias. Gracias por este tiempo, por permitirnos exaltarte, por permitirnos adorarte. Es un honor, Señor. Es un privilegio poder ser parte de tu familia, ser parte de tu pueblo y el poder reunirnos, la oportunidad que nos das de hacerlo. De verdad, muchas gracias. Que en nuestro corazón haya un verdadero aprecio y que realmente valoremos lo que tenemos, Señor, el acceso que nos das a instalaciones y que podamos ser expuestos a tu palabra, a tu consejo. De verdad, muchísimas gracias, Señor, que puedas encontrar en nosotros un corazón entendido, agradecido y dispuesto, Señor, a precisamente dar respuesta a lo que tú nos estás hablando, Señor. Dame gracia para predicar tu palabra esta mañana y también te pido por gracia en cada uno de mis hermanos para recibirla, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, continuamos con la serie Un llamado a la madurez, ¿sí? El tema es el fruto del Espíritu y como subtema es el fruto del Espíritu es bondad, ¿sí? Gálatas 5:22 dice el fruto del Espíritu es bondad, ¿verdad? Ya vimos la semana antepasada por nuestro hermano Carlos que benignidad es una virtud que nos ayuda a ser amables. De hecho, benignidad también se puede traducir como amabilidad, ¿sí? La benignidad expresa misericordia, de tal forma que nos convierte en personas agradables, ¿sí? Con las cuales, por resultado, ¿verdad? O por consecuencia, personas con las cuales las demás personas quieren pasar tiempo, ¿no? Hace mucho escuchaba yo al pastor Fermín Cuarto, ¿lo ubican? Y él decía, cuando llegué a Cristo entendí, ¿no?, la parte de ser amable. Dice, yo era una persona que no se podía amar. Mi forma de ser no era amable. Y me convirtió de tal manera que ahora puedo entender aún eso porque las personas que están a mi alrededor me aman. Pero eso es fruto de Dios. Porque no era una persona amable. ¿Sí entienden, no? Esa parte. O sea, más allá, entendamos esa parte. Ciertamente la amabilidad tiene que ver con ciertas expresiones, que ahorita vamos a ver, ¿no? Que Carlos lo explicó muy bien dando el tema, pero necesito, o quiero más bien, deseo hacer la diferencia entre la benignidad y la amabilidad con la bondad, porque son dos cosas distintas, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Son dos aspectos del fruto del Espíritu distintos, ¿sí? Entonces, el hecho de ser amable tiene que ver con eso, una persona que se puede amar con facilidad, por como es, ¿sí? A veces, ¿cuántos, no sé, podemos identificarnos con esa expresión o con ese comentario del pastor, ¿no? Decir, no, es que yo no era amable. A lo mejor podía ser educado, ¿verdad? Y tendría ciertos aspectos por educación, por lo que me enseñaron mis padres, pero no necesariamente era amable. Era una persona difícil de amar. Pero en Dios, ¿no?, el Señor es parte del Espíritu, parte del fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nos convertimos precisamente, parte de la transformación es que somos personas amables, ¿sí? Tiene que ver con la benignidad. Entonces, la bondad, la benignidad expresa misericordia, ¿sí? De tal forma que nos convierte en personas agradables con las cuales los demás pues desean pasar tiempo con nosotros, ¿sí? La bondad es la virtud que crea en nosotros, escúcheme, la disposición para hacer buenas obras. Es decir, ayudar a los demás, ver por los demás, accionar a favor de los demás, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, la benignidad ayuda a ser misericordioso, ¿sí? Y ser amables con las personas. Crea la compasión para desear hacer bien a otros. Pero la bondad traduce esas buenas intenciones en acciones, ¿sí?
Benignidad o amabilidad es la intención en el corazón o es la cualidad del corazón y las emociones, y la bondad es la cualidad de la conducta y las acciones. ¿Sí? ¿No lo estoy empelotando? ¿No? Podríamos decir, para conceptualizarlo, que la bondad, ¿sí?, es la benignidad llevada a la práctica. ¿Sí? Recuerdan, hay diferentes palabras, no me voy a detener mucho, ¿no? Incluso hay algunas palabras en el griego que se usa para benignidad y para bondad. La misma palabra. ¿Sí? Pero por ejemplo nosotros vemos, e incluso esa misma palabra se usa para misericordia. Tenemos el ejemplo en los evangelios, vemos cómo Jesús era movido a misericordia, ¿recuerdan? Y si fue movido a misericordia, es decir, había algo en el corazón y eso lo llevaba a accionar. Entonces veremos siempre la benignidad, la bondad y la misericordia en ciertos aspectos, ¿no?, siempre pegado con la bondad, ¿no?, en la acción, ¿sí? Por tanto, un creyente maduro será alguien benigno y bondadoso. Un creyente maduro será alguien benigno, amable y bondadoso. Repito, estas dos virtudes jamás se verán separadas. Así como cada virtud, mis amados, enlistadas aquí en Gálatas. Ya que para ejercer la benignidad y para ejercer la amabilidad, con la motivación correcta, es necesario el amor, es necesario la paciencia, ¿cierto? Es necesario el gozo, porque si no traemos gozo, difícilmente vamos a hacer las cosas de manera correcta, ¿no? Siempre, todas van a estar enlazadas unas con otras, ya que todas estas virtudes hablan de un mismo espíritu, de un mismo fruto, que es el mismo espíritu, que es el Espíritu de Dios, el cual el apóstol Pablo se está refiriendo en este texto en Gálatas 5:5, ¿sí?, que es de donde estamos tomando estos subtemas, por así decirlo, dentro de los temas de la serie llamados a la madurez, ¿sí? Ahora, la palabra bondad como tal se encuentra 3 veces en la Septuaginta, que es la antigua recopilación del griego koiné, de los libros de hebreo, ¿sí?, que es el Tanaj o la Biblia hebrea, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, ¿sí?, solo 3 veces. Y esta misma palabra la encontramos en el Nuevo Testamento solo 3 veces, hablando precisamente a esta palabra exclusiva, ¿sí?, de accionar como fruto de la benignidad, ¿sí? Y uno de los textos es Romanos 15:14, que quiero que me acompañen para allá, por favor, vamos a estar viendo ese texto como base. Romanos 15:14. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña mucho en cuanto a la bondad, ¿sí?, la cual era una característica por las cuales los creyentes en Roma eran conocidos. ¿Sí? Ahora, recordemos y no perdamos de vista esto, ¿no? La bondad se manifiesta a través de la abundancia de buenas obras. ¿Sí? Eso es la bondad. La bondad se manifiesta a través de la abundancia de buenas obras. Una persona bondadosa es una persona que actúa, que ejecuta buenas obras, ¿sí? Romanos 15:14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de, ¿qué dice ahí? De bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a los otros. ¿Sí? Pablo, al escribirle a los romanos, elogia su bondad diciéndoles que ésta se manifiesta de una manera muy clara ante los ojos de los demás. Es evidente. ¿Sí? La bondad es algo que es muy evidente. ¿Sí? Se manifiesta fácilmente ante los ojos de quienes están a nuestro alrededor. En este texto la palabra bondad se traduce del griego agasosune, y esta palabra expresa la disposición de hacer buenas obras. ¿Sí? Es decir, estoy presto para hacer buenas obras. Si bien es cierto, mis amados, la salvación es por fe y no es por obras, esto no significa que las obras no son importantes en la vida del creyente, y lo hemos mencionado muchas veces y seguramente lo seguiremos mencionando, ¿sí? Al contrario, las obras se vuelven un factor importantísimo e indispensable en la vida de los hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo enseña a los Efesios en el capítulo 2, versos 10, 8 y 10,
Se los leo, dice, porque por fe sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Esto dice, no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí está, ¿verdad? Entonces vamos a eliminar, ¿verdad?, las obras de la vida del cristiano. No. De hecho, el apóstol Pablo sigue hablando acerca de eso y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué dice? Entonces, ¿las obras son relevantes o no en la vida del creyente? Por supuesto que sí. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí. Ya hemos explicado este texto y ahorita nos vamos a detener un poquito también ahí. ¿Sí? Ciertamente la salvación, repito, es por gracia. Las obras no nos llevan a ganarnos la salvación. Es imposible. ¿Sí? Ninguno puede decir, me voy a esforzar lo suficiente para entonces poderme ganar tanto el favor como la salvación y las bendiciones de Dios. La realidad es que no es así. ¿Sí? Es dado por gracia. Sin embargo, cuando nosotros recibimos la salvación, por ende nosotros debemos, o más bien, ¿sí?, nuestra vida evidencia que ciertamente somos salvos. ¿Y cómo se evidenciará? ¿Por lo que hablamos? ¿Por lo que decimos que somos? No, por nuestras obras. Por nuestras obras. Nosotros encontramos en Apocalipsis que el Señor, siendo juez justo, juzgará a chicos y grandes según sus obras. Entonces, ¿es por obras o no es por obras? No, pero las obras evidencian la naturaleza. ¿Me explico? Yo puedo decir que soy cristiano y puedo tener claras ciertas teologías, pero llego a mi casa y le pongo una guamisa a mi esposa. ¿Qué tan cristiano soy? ¿Sí? Pero no, yo creí, es que soy salvo. Bueno, más adelante vamos a ver eso. ¿Sí? Entonces, Pablo deja claro en este texto que la salvación no depende de nuestras obras, sino de nuestra fe en Jesús, que el autor de Hebreos dice que es el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Pero esto, repito, no significa que debamos ignorar el tema de las buenas obras en la vida del creyente, ya que hemos sido creados, según el mismo texto de Efesios, para andar en las buenas obras, aquellas que el Señor preparó de antemano. Sí. Entonces, las obras son evidencia de nuestra salvación. Recordemos que estamos hablando acerca de fruto, es decir, la evidencia de la naturaleza. Nuestras obras evidencian nuestra naturaleza. No podemos esperar uvas de la higuera, ¿cierto? No. No podemos esperar pera de un manzano, porque la naturaleza de ese árbol, ¿sí?, es precisamente, o el fruto de ese árbol será precisamente su naturaleza. Por tanto, el creyente como portador del Espíritu de Dios manifestará la virtud de bondad por cuanto es la naturaleza del fruto del Espíritu. Sí. Es el tema que estamos viendo, ¿no? Por supuesto, la bondad. Jesús, mis amados, dejó claro que espera que los suyos sean agradables delante de Él y sean agradables delante de los demás. ¿Sí? Y ahí es donde se vuelve importante que evaluemos nuestra actual conducta, porque ella es un reflejo de lo que somos. ¿Sí? El Señor dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, ¿sí?, verso 18 y 19. Un hombre, en contexto le pongo en el verso 18, dice que un hombre le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Hasta ahí lo vamos a dejar. En este texto Jesús no está diciendo que no es bueno, sino el maestro se está asegurando de que entendamos que la naturaleza del hombre caído no tiene como virtud la bondad. ¿Sabe? Lo que Jesús está enseñando en esa respuesta no es que Él no sea bueno, porque sabemos que solo hay uno bueno y precisamente es Dios. Y por cuanto Jesús es Dios y fue perfecto y lo mostró, ¿cómo? ¿Solamente con sus enseñanzas? Por sus obras, por sus conductas, ¿verdad? Por lo que obraba cuando Juan el Bautista estaba preso.
mandó a uno de sus discípulos y le preguntó, pregúntenle a Jesús si Él es el que esperábamos, si es Él el Mesías, o tendremos que esperar a otros. Y Jesús no le dijo, miren, escriban bien el sermón que voy a dar. Habló acerca de hechos, de cómo es que estaba obrando. Y por supuesto, Él estaba citando la profecía del profeta Isaías. Los ciegos ven, el cojo anda, los muertos resucitan. El Señor no solamente respaldó su ministerio con un excelente mensaje, ¿sí?, que sin duda es el mejor predicador, ¿verdad?, sino a través de sus obras. ¿Sí? Jesús decía que así como era el corazón del hombre, así eran sus obras, ya sean buenas o malas. Ahí mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, verso 45, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, el fruto, repito, evidencia la naturaleza. Entonces, el apóstol Pablo, citando al profeta Isaías, habla precisamente de la condición del hombre, tomando la misma línea que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 3, verso 10. Es un texto muy conocido por nosotros. ¿Estamos ahí? Dice el apóstol Pablo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es precisamente la condición del ser humano es esta. Sí. Esta es la condición del hombre. No hay ni uno solo. Ese es el corazón del hombre natural. La Biblia deja claro la importancia, mis amados, de la intervención de Dios en nuestras vidas. Sí. Ahora, quiero que vamos a ver la vida de un hombre para poder ilustrar y sacar ciertos principios y ejemplos de bondad. ¿Sí? Quiero hablar acerca de Bernabé. ¿Sí? ¿Cuántos conocen a Bernabé? ¿O ubican a Bernabé? ¿Sí lo ubican? ¿Sí? Bueno, él es un buen ejemplo de bondad. En la Biblia, Bernabé es quien da testimonio, la misma Biblia da testimonio de él como un hombre bueno. En Hechos, capítulo 11, verso 24, dice que él era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Sí. La bondad de Bernabé era conocida y aunque no se habla mucho de él, las Escrituras nos da detalle acerca de esto, de que era un hombre bondadoso. Por ejemplo, la primera vez que aparece, lo vemos vendiendo sus propiedades para sustentar a los pobres de la iglesia y poniendo a disposición de los apóstoles precisamente esto. En Hechos capítulo 4, verso 36 y 37 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Sí. Aquí nosotros estamos viendo de manera activa, ¿verdad?, lo que es precisamente la bondad. Repito, la bondad es un instrumento que Dios usa, mis amados, y esto es muy importante, para sustentar su obra y proveer para los suyos. Sí. Por eso es tan importante. La bondad es el instrumento que Dios usa para sustentar su obra y proveer para los suyos. La familia de la fe es parte de nuestra responsabilidad. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sí sabían eso o no?
No estoy diciendo que vamos a mantener a los hermanos. Ojo, pero estoy hablando que es nuestra responsabilidad. Sí es importante asumir ciertas responsabilidades que muchas veces como creyente pasamos por alto. Pero si decimos que somos parte de la familia, que el Señor siempre ha tenido en mente desde el principio, familia, pueblo, el Señor pone ciertas responsabilidades. ¿Sí? Y hay ciertos principios importantes. Porque de repente, precisamente, lo antagónico de la bondad, ¿sí?, es la poca colaboración o la poca actividad o nula actividad por las buenas obras hacia quienes están a nuestro alrededor. Por tanto, si hablamos acerca de la bondad como fruto del Espíritu, ¿sí?, tendremos necesariamente que ver acerca de la necesidad que hay a nuestro alrededor, empezando por casa, ¿sí?, para nosotros empezar a accionar en cuanto a eso. Y no estoy hablando, y ahorita voy a hablar un poquito de eso, pero no estoy hablando solamente acerca de los recursos, que son importantes, y ahorita lo vamos a ver. Porque no vamos a encontrar, escúcheme bien, no vamos a encontrar ninguna otra forma en las Escrituras que Dios sustenta su obra y a los que se dedican a ello, sino solo a través de su pueblo. No lo vamos a encontrar. Hay excepciones. Pero en cuanto a principio, no hay. Porque el hombre no redimido no tendrá el alcance ni la importancia de la propagación del Evangelio, mis amados. El creyente sí. El creyente sí. Aun cuando hay honrosas excepciones, el hombre natural no es responsable de que la obra de Dios sea sustentada o sea propagada. El creyente sí. Ahora, usted puede decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Está bien, no estoy de acuerdo con eso. Pero la Biblia dice que así es. Desde el principio, en cómo el Señor, ¿sí?, enseñó la parte administrativa, ¿verdad?, y económica de cómo funcionaría todo el asunto, ¿verdad?, era a través de eso. Ahora, no se preocupe, no estamos preparando las canastitas de la ofrenda, ni mucho menos. ¿Sí? No nos vamos a ir por ahí. Porque nosotros apelamos precisamente, mis amados, a lo que Dios apela. A la madurez y al entendimiento que cada uno de nosotros debemos de tener. Y eso no es respuesta al pastor, ni a la congregación, es respuesta al Señor. Y cada uno de nosotros daremos, ¿verdad?, cuentas en cuanto a eso. Sí. Entonces, repito, aun cuando hay honrosas excepciones, la realidad es que el hombre natural no es responsable de que la obra del Señor sea sustentada. Y déjeme decirle que muchas veces, y hay muchas ocasiones en que Dios en su soberanía, pero son muchas veces los de afuera los que sustentan las obras del Señor. Y alguno dirá, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? No, eso debería darnos vergüenza. Porque si nosotros entendemos cuál es nuestra responsabilidad y queremos que el Evangelio se propague, el asunto, mis amados, es que pues hay recursos. Por ejemplo, el hecho de reunirnos aquí implica un costo, ¿sí o no? Hay un costo, no nos regalan la renta de aquí. ¿Sí? En tiempo de calor, pues hay aire acondicionado. Y aquí preguntamos, ¿los prendemos o no los prendemos? No, sí hay que prenderlos, va. Pero como toda familia, ¿verdad?, pues hay ciertas responsabilidades. Ahora, escúchame lo que voy a decir, ¿sí? Como toda familia, a nuestros hijos Angelito y Mila, ellos no aportan para la casa, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque están niños. Pero llegará un momento, si ellos siguen viviendo en casa, que van a estar lo suficientemente maduros para aportar. De una u otra manera. ¿Sí? Bueno, lo mismo es en la casa del Señor. Hay quienes están pequeñitos y se entienden, no, que no aporten, está bien. Porque miren, y esto lo hemos dicho muchas veces, no estamos interesados en el recurso de usted. Entendamos que es una respuesta personal de cada uno de nosotros ante una verdad de la palabra. Y estamos hablando acerca de bondad, y bondad tiene que ver con recursos. Las ofrendas, las despensas, tiene que ver con bondad. Qué padre sería, miren, hay semanas, mi hermanito Pedrito e Iván, por ahí anda Iván, ¿no? No está Iván, acá está Iván. De repente
Y voy a aprovechar por el anuncio, lo que hablé un poquito el sábado en la mañana, ¿no? Pero sí, de repente 2, 3 semanas hay para repartir, seguidas. Pero hay veces que hay más de un mes, ¿verdad? 2 meses que no se junta una sola despensa. Ninguno está obligado, entiéndase lo que estamos hablando. Estamos hablando de madurez. Estamos hablando de madurez. Estamos hablando, mis amados, que la bondad tiene que ver con quitar los ojos de mí mismo y ser activos, estar prestos para la necesidad de quien está a nuestro alrededor. Sí. Entonces, ese ministerio, como todos, ¿sí?, tiene la transparencia por la cual usted puede llegar y preguntar para dónde va, hay una lista, ¿me explico? En ese sentido, miren, no tenemos problema. Si ese puede ser algún problema, ¿no?, para usted. Para nosotros no tenemos problema en ese sentido. Sí. Pero es importante, porque es importante que entendamos que la mezquinidad no es evidencia del fruto de Dios. Tiene evidencia otra cosa. Ahora, pastor, ¿cómo me puede decir que vea por otros cuando apenas si me alcanza para mí? Mire, si usted no practica la bondad ahorita, aun cuando tenga mucho, tampoco lo va a hacer. Porque es una cuestión del corazón, no es una cuestión externa. Sí, es una cuestión del corazón, no es una cuestión de circunstancias. Sí. Por eso es tan importante esto, porque estamos siendo llamados a la madurez, a la bondad, pero a la madurez, a madurar en ese sentido. ¿Sí? Aquellos que ya tenemos tiempo necesitamos de verdad sentir la responsabilidad de ver qué necesidad hay en casa y poder aportar para ello, no solamente en lo económico, repito, se entiende esa parte, estoy hablando de todo sentido, y ahorita vamos a ver más acerca de Bernabé, que no solamente era descrito en la palabra como un hombre bondadoso por su recurso o por lo que dio, sino también por su disposición, por su disponibilidad, ¿sí? Y a lo que iba ahorita, que hay semanas en donde, no sé, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Si ahorita con este mensaje la semana que viene se llena, ¿verdad? Y están 2, 3 semanas. Pero lo preocupante es que 2, 3 semanas se llena, pero al cabo de un mes ya no pasa nada. Inestabilidad, inconstancia. Eso, mis amados, evidencia ¿qué? Inmadurez. Necesitamos madurar, necesitamos crecer. Sí. Entonces, es importante, ¿verdad?, este aspecto. Más adelante, en Hechos capítulo 9, verso 27, vemos a Bernabé ayudando al apóstol Pablo delante de los creyentes porque desconfiaban en él. ¿Sí? Recordemos, ¿no?, que el apóstol Pablo pues, era un perseguidor de la iglesia. Y nadie creía, ¿verdad?, en lo que estaba pasando. Aun cuando Dios mismo, recuerdan, le dice a uno de sus discípulos, vas a orar por él. Le dice, no, espérate, Señor, ¿es que acaso no sabes que este es el que anda matando a los hermanos? No, espérate. Dice, no, es que él será un instrumento para mí. Y es necesario que él sepa cómo es que yo lo voy a usar. Entonces, dice en el capítulo 9, verso 27, dice que Bernabé, tomándole a Saulo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, repito, vemos cómo Bernabé no solo dispone de sus recursos, sino también es valeroso para exponer su propia vida, para autentificar el testimonio de otro. ¿Quién de aquí tendría el valor para eso? Entendamos el contexto de lo que está sucediendo. No. Repito, porque en este caso el apóstol Pablo, conocido también en su tiempo como Rabino Saulo, era el que perseguía y consentía la muerte de la iglesia. Y él fue y dijo, no, esperen, es que yo ahora sí que doy fe y de legalidad de que ciertamente este hombre se topó con nuestro Señor Jesucristo. No es sencillo eso. La bondad, mis amados, nos llevará a salir de casa y de nuestras comodidades, escúcheme, para el auxilio de otros. Aun cuando las implicaciones tal vez no sean las más atractivas delante de nuestros ojos.
Aun cuando digamos, caray, pero ¿qué implicaciones tiene el yo tomar esta decisión? ¿O qué implicación tiene ayudar a otro? Sí. En Hechos, capítulo 11, verso 22, dice que Bernabé es enviado a consolar y animar a los creyentes de Antioquía. Es necesario que haya en el corazón bondad para poder hacerlo con la motivación correcta. Sí. Con la motivación correcta. Bernabé fue quien apoyó al apóstol Pablo en el ministerio apostólico, que Dios le dio a ambos, convirtiéndose en un instrumento clave para llevar el evangelio a los gentiles, según nosotros vemos en Hechos 13. Dice la palabra, y dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. Necesariamente para que nosotros seamos instrumento para Dios en las manos del Señor, tendremos que ser dóciles en ese sentido. Ser portadores del Espíritu y ser guiados por Él. ¿Recuerdan cuando hubo una disputa entre el apóstol Pablo y Marcos? ¿Sí? El apóstol Pablo no se quería llevar a Marcos a un viaje misionero porque en una de las corretizas que les pegaron, ¿sí? Pues Marcos salió huyendo. Marcos estaba empezando. Y salió huyendo, pero después nosotros vemos en el capítulo 15, dice que Bernabé, ¿verdad?, trae a Marcos y Pablo dice, no, yo no quiero yo no lo quiero porque pues este cuate se raja, ¿no? No aguanta las corretizas, le da miedo las golpizas, así que no, yo no lo quiero conmigo. Y según la Escritura dice que fue una riña no muy pasiva, se calentaron tanto Bernabé como el apóstol Pablo y decidieron separarse. Bernabé con Marcos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo siguió adelante. Es muy interesante porque más adelante el apóstol Pablo trae llamar a Marcos. Dice, porque instrumento me es para el evangelio, para la propagación del evangelio. Mándenmelo, porque es un hombre valeroso. Entonces vemos, por ejemplo, cómo Bernabé apoyó a Marco cuando Pablo no quería confiar en él, pero él dio el beneficio de la duda. La bondad, mis amados, siempre tiene como característica eso. No ve, repito, por sí mismo, sino el ver por los demás. Y cuando hay un corazón bondadoso, ¿sí?, seguramente veremos mucho más allá de lo que alguien quizá que no tiene muy desarrollada esa virtud puede ver. ¿Sí? Y parte de eso precisamente es el beneficio de la duda. ¿No? El confiar en alguien, el ver más allá de los ojos naturales. Entonces, uno puede ver cómo la bondad de este hombre, en este caso Bernabé, se manifestaba, mis amados, en sus buenas obras al ayudar a los necesitados, apoyar a los débiles, a alentar a los afligidos, en instruir a los indoctos e inconstantes y compartir el evangelio con los perdidos. De esta manera, todos los creyentes, mis amados, deberíamos manifestar nuestra bondad a través de nuestras obras, las cuales precisamente son un testimonio, un papel que Cristo, ¿verdad?, nos ha llamado a hacer. Es el testimonio de que precisamente hemos sido salvados por el Señor. Sí. Miren, hay algo que Dios ha hablado a nuestras vidas los últimos meses de una manera muy clara y es precisamente el discipulado. Algo que se ha perdido dentro de las congregaciones. Me refiero al hecho de tomar a alguien, ¿verdad?, y encargarse de esa persona y estar buscándolo y ministrando y asegurarse de que ha entendido el evangelio y encarrilarlo y después de un tiempo que avance. Recuerdo cuando tenía 15 años, tengo 34, ¿hace qué? 17 años, 18, 19 años. Yo recuerdo que en la congregación nosotros llegamos, era dado eso. Llegaba una familia y una familia con ciertas características o características similares, ¿no? O como se daba, pero te tomaba, te aseguraba que entendieras el mensaje, ¿no? Muchas veces, pues, daban de su recurso, ¿no? Te invitaban a comer, te invitaban a su casa, ¿no? Se aseguraban que estuvieras entendiendo perfectamente bien de qué se trataba el hecho de qué era ser un creyente, ¿no?
Y era algo que se acostumbraba. Es algo que hoy en día se ha perdido, ¿sabe? Ahora, yo no estoy diciendo que agarremos y copiemos ciertos dogmas, y no quiero hablar de antes, después. No, estoy hablando acerca de la encomienda que el Señor nos da. De ciertos principios que se han llegado a perder. ¿Y sabe por qué? Precisamente por falta de amor. Por falta de bondad. Porque, ¿quién quiere salir de aquí y en vez de irse solamente con su familia, tal vez a descansar o a comer, invitar a otra familia, ¿no? A comer o a pasar tiempo o a saber cómo está, si necesita algo o no necesita? ¿Cuántos lo practican? No levante su mano. Pero realmente, ¿qué tanto lo practicamos? ¿Qué tanto somos bondadosos con quienes están a nuestro alrededor? Cuando llega una persona nueva a la iglesia, una familia nueva a la iglesia, realmente ¿qué tanto nos interesamos por esa familia? ¿Qué tanto nos interesamos por ellos? No, pues que el pastor lo haga, ¿no? Que los diáconos lo hagan, para eso están. No, es responsabilidad de todos, ¿sabe? Es responsabilidad de todo. El fruto del Espíritu, ¿no? Es para todo aquel, se debe de manifestar en todo aquel que lo porta. Y aquí sí quiero que levante su mano, pero ¿cuántos han nacido de nuevo? ¿Sí? Habrá evidencia de eso, ¿sabe? O tendría que haber evidencia de eso. Tendría que haber evidencia de eso. Ahora, no estamos hablando que el recién convertido, ¿no? Hay un proceso, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver acerca de eso. Pero la realidad, mis amados, es que poco discipulamos, ¿sí? Se oye poco entre las congregaciones el seguimiento a los que empiezan en el Evangelio. Es que la iglesia, es que el pastor, es que los diáconos deberían de tener un programa para los primeros pasos, ¿no? Que ellos atiendan a los que recién llegan, que ellos hagan esto, que ellos hagan lo otro. Muchos de ustedes se han acercado, pastor, pero ¿por qué no tenemos reunión de matrimonios? Mire, pasó febrero, el mes del amor y la amistad, ¿por qué no tuvimos reunión de matrimonios? ¿Por qué no tenemos reuniones de jóvenes? ¿Por qué no tenemos reunión de varones? ¿Por qué no hay reunión de mujeres? Dígame usted. Dígame usted. ¿No? ¿Por falta de bondad en el corazón quizá? ¿Será? Dígame usted, ¿qué más quisiéramos? Ahora, no es una congregación nueva. Ya pasamos por ahí, ¿eh? No es una congregación nueva. Como repito, la bondad no solamente, mis amados, se manifiesta en el recurso, que debo decirlo, es escaso. Sí. Se manifiesta en las manos dispuestas y disponibles, que también son escasas. Es que yo quisiera que la iglesia creciera, que viniera más gente. Qué bueno, yo también. ¿Cómo la atendemos? ¿Cómo la atendemos? ¿Qué tan responsables somos con los que llegan? Digo, yo sé que no es sencillo, tampoco para mí lo es. Tampoco para mí lo es. Hace falta evidenciar cosas, mis amados. Hace falta que se evidencien cosas, ¿sabe? Necesitamos madurar, iglesia. Necesitamos madurar. Necesitamos crecer. Por eso Santiago decía que alguien que dice tener fe, pero sus obras no lo acompañan, no puede afirmar tal cosa. No puede. Dice, mejor es que por medio de nuestras obras, ¿sí?, le testifiquemos al mundo nuestra fe. Se los voy a leer, Santiago capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Alguno dirá sí, porque es por fe. Dice, y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que entre nosotros hay familias con necesidad? No solamente económicas. Por favor, quiero que veamos el contexto, todo el contexto. ¿Usted qué cree? ¿Hay o no hay? Sí hay. Sí hay. Y como mencionábamos acerca de la responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Sí es nuestra responsabilidad. Pastor, pero es que suficientes problemas con los míos. ¿Será? Yo también tengo problemas, ¿eh? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, aquí Santiago está ilustrando, ¿no? Acerca de una fe sin obras, no aprovecha de nada. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Bueno, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es que tengo la teología correcta. Es que es la sana doctrina, es que, qué bueno, qué bueno. Ahora, por favor, que se muestre, que se evidencie. Bien. La bondad, mis amados, como hemos hablado, son buenas obras, ¿sí? Es estar presto para accionar a la necesidad de los demás. La bondad es lo que nos llama, nos activa, ¿no? Nos lleva a la práctica de la amabilidad, a la benignidad. Es impulso en el corazón, pero la bondad es aquello que se lleva a cabo. Sin embargo, la palabra de Dios habla también de cuáles son esas buenas obras a las cuales el Señor nos llamó. Porque el asunto es que no hacemos lo que se nos ocurra. Porque de repente también nos creemos más buenos que Dios, ¿verdad? Y aquí, mis amados, debo decir que es tan importante nuestra comunión y nuestra relación con Dios, como siempre, en todo, sí. Porque muchas veces podemos ser dominados, y esto es, por ejemplo, para aquellos que tienen un temperamento más sanguíneo, ¿no? Que son impulsados y ven necesidad y a lo mejor son movidos. Por ejemplo, a cada rato veo un video donde alguien se convierte, me tienen chillando, ¿no? Y mi esposa me cae viendo así como que, ay amor, ya tranquilo, ¿no? Yo soy muy chillón, yo soy así, ¿no? Pero es una cuestión temperamental. El carácter tiene que estar por encima del temperamento, ¿sí? Por tanto, mis amados, precisamente el carácter, la madurez, es lo que nos llevará a actuar de manera sana. ¿Sí me explico? De manera sana. Habrá quien a lo mejor es un poquito más pasivo en ese tipo de cosas, pero si tiene una buena relación con Dios, será movido y lo llevará a cabo de manera sana. Habrá quienes a lo mejor son más impulsivos, pero si tiene una buena relación con Dios, no se dejará guiar por su impulso, sino prestará oídos al Espíritu. Entonces actuará de manera sana. ¿Me explico? Miren, no sé si a usted le ha pasado, seguramente le ha pasado, pero ha habido ocasiones en donde Dios personalmente me ha movido a no dar. Me ha dicho, es trato mío, espera. O sea, no te alejes, ¿no? Sigue el pendiente, pero espera, porque estoy tratando. ¿Le ha sucedido? Mi impulso es irme, ¿verdad? Sin freno. Y Dios dice, no, espera. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque muchas veces por querer ayudar podemos estorbar. ¿Sí? Ahora, esto, mis amados, no es para que aquel que no ayuda diga, pues yo no quiero estorbar, así que mejor ni me meto, ¿no? Por favor. Por eso estoy hablando, mis amados, de una relación con Dios. ¿Sí? Un entendimiento en ese sentido. Por eso, fíjese, el apóstol Pablo en los Romanos, ahí en el verso que leímos, capítulo 15, verso 14, dice, por eso estoy seguro de vosotros, hermanos míos, ¿no? De que vosotros mismos estáis llenos de todo conocimiento.
Todo conocimiento tiene que ver con el saber la voluntad del Señor. ¿Me explico? Sí. Pablo continúa diciendo que el creyente debe estar lleno no solo de bondad, sino de conocimiento, ya que el conocimiento es el que nos ayuda a discernir y saber cómo ser efectivo, mis amados, en las buenas obras que nosotros realizamos. ¿Sí? Porque miren, allá afuera hay un montón de personas que hacen buenas obras, ¿cierto? Tenemos artistas que donan millones de dólares para niños que están batallando con cáncer, para personas con hambre, con escasos recursos, y vemos a un montón de gente haciendo eso. ¿Será acaso ese fruto del Espíritu? ¿Cuál el apóstol Pablo habla aquí en Gálatas 5:5? No. Son motivaciones tal vez genuinas, ¿verdad? Sin embargo, es tan importante que nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, podamos tener esa cercanía con el Señor para saber, ¿verdad?, cómo es que debemos de obrar. Porque la Escritura nos habla de que los creyentes deben de estar preparados para hacer el bien en todo momento. El autor de Hebreos en el capítulo 13, en el verso 15 y 16 se los leo, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Dice, y de hacer el bien. Y el de ayudar, ¿verdad? Y dice, y el de ayuda mutua, dice, no se olviden de esto, porque tales sacrificios son los que le agradan a Dios. Sí. Ahora, aún nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que teníamos que hacer el bien incluso a nuestros enemigos. ¿Recuerdan? Dice, pero vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos y haced el bien a los que nos aborrecen. ¿Sí? Haced, es decir, tenemos que ser bondadosos incluso con nuestros enemigos. ¿Sí? La vara la pone alta, ¿no? No obstante, mis amados, debemos de saber cómo hacer el bien. Y para eso debemos, repito, permitir que el mismo Espíritu Santo nos direccione en la realización de las buenas obras con el fin de ser efectivos. Por ejemplo, uno puede ver en Hechos cómo el apóstol Pablo deseaba pasar a ciertas ciudades en Asia a predicar el mensaje del Evangelio, pero el Espíritu Santo se lo impidió, porque no era el plan que tenía para él. Él estaba siendo bondadoso, él quería que el Evangelio se esparciera, él quería cumplir el propósito de Dios, a eso había sido llamado. Sin embargo, cuán importante es reconocer o saber la dirección de parte de Dios, porque dice la Escritura en Hechos 16:6 que el Espíritu Santo le dijo, no vayas. El apóstol Pablo expresa en varias de sus cartas que tenía ganas de ir a Roma y predicarle a esa comunidad. Al parecer no fue. ¿Sí? Bueno, había bondad en su corazón, estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba cumpliendo su llamado, pero hay una dirección de parte del Señor. Y para eso necesitamos tener una relación íntima con Él, ¿cierto? Dile al que está a tu lado, necesitas relacionarte con Dios. Las intenciones de Pablo, repito, eran buenas, pero por alguna razón el Espíritu Santo se lo impidió, ya que sus planes eran diferentes. ¿Y cuántos saben que los planes de Dios son mejores que los nuestros? Eternamente, ¿verdad? Infinitamente mejores que los nuestros, ¿sí? Sin embargo, el apóstol Pablo, lo que nosotros vemos ahí en Hechos es que él obedeció. Él tuvo un ministerio exitoso en ese sentido. No. Pablo le dijo a Timoteo que no impusiera sus manos a la ligera para orar por cualquier persona. Dice, sino que discerniera, ¿verdad?, con la ayuda del Espíritu de Dios, con el fin de terminar orando por alguien, ¿verdad?, que Dios quiere bendecir. Timoteo 5:22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes de pecados ajenos, consérvate puro. No seas impulsado, no seas ligero, ten cuidado, ¿sí? Tienes que discernir. El mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, se sujetó a la voluntad de su Padre para hacer lo bueno y nunca hizo su voluntad o lo que la gente le pedía. Siempre estaba sujeto a. Por tanto, mis amados, debemos de permitir que el Espíritu Santo sea quien nos guíe para hacer
su voluntad, porque fuimos llamados, mis amados, para su voluntad. Sí. Aun cuando estas buenas obras, ¿verdad?, pudieran, no solamente a la luz de nosotros, sino a la luz de quienes están alrededor, ser correctas. ¿Me explico? No debemos de olvidar de que no se trata de lo que nosotros queremos, sino de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y esto nos lleva de nuevo, ¿no?, al verso del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2. Porque somos hechura suya. Aquí hay un argumento bastante sólido. Él nos creó, Él nos hizo. No nos creamos nosotros mismos. No nos pertenecemos a nosotros. El apóstol Pablo en diversos textos argumenta que fuimos comprados por Él. ¿Sí? Entonces somos hechuras suyas, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Aquellas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, el creyente no acciona según su parecer, ¿sí?, sino acciona según el guiar de su espíritu. Eso es madurez. Cuando recién empezamos, ¿no?, hacemos un tiradero, ¿no?, y le andamos predicando a todo mundo, y sabrá Dios que tanto predicamos y compartimos en la emoción, ¿no? Y mira, y mi abuela y mi tía, y a veces en vez de ser de bendición andamos condenando a todo el mundo, ¿no? Andamos queriendo tirar la virgencita y los santos, ¿no? Llegamos con gasolina y un cerillo, vamos a quemar todo eso, abuelita, porque eso... Y en vez de ser de bendición, la verdad es que no lo somos. Bueno, es inmadurez. Conforme el tiempo vamos creciendo, vamos avanzando, vamos creciendo en el conocimiento de su voluntad y vamos, ¿verdad?, corrigiendo ciertas cosas. Bueno, la madurez nos llevará precisamente a eso, ser agudos en su mover, aún en este aspecto de la bondad. Es muy importante. Entonces, la bondad, mis amados, ayuda a corregir a otros malas acciones. El ejemplo de cada uno de nosotros. Les leo Romanos 15:14, ¿sí?, el texto que hemos usado como base. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a los otros. Esto amonestaros es instruirlos, ¿sí? Se los leo una traducción actual. Dice, mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad, conocen estas cosas también que pueden enseñarlas unos a otros. ¿Sí? Siempre Dios proveerá a hombres y mujeres bondadosos entre los hermanos como ejemplo de conducta. ¿Sabe? Siempre habrá a nuestro alrededor. El asunto es que debemos ser humildes para poder ver la bondad en quienes están a nuestro lado. Y eso nos cuesta trabajo. Para así poder crecer en esa área. Sí. El Espíritu Santo, mis amados, y esto es importante mencionarlo, escúcheme bien, el Espíritu Santo no violenta nuestra voluntad. ¿Cuántos saben eso? El Espíritu Santo no obliga. El Espíritu Santo no posee. ¿Sí? Es que vino un fuerte viento y me volteó los ojos y ya no supe qué hice. ¿Qué hice, hermano? No, tremendo, oró y sanó. Y no vemos eso en las Escrituras. El Espíritu Santo no posee. Miren, quienes poseen son los demonios. Incluso aquellos que escribieron la Escritura no fueron poseídos por el Espíritu Santo, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros vemos aún ciertas características de ellos. ¿Sí? El Espíritu no violenta nuestra voluntad. Y ciertamente el fruto es una evidencia. Sin embargo, no significa que sea algo que no debamos de aprender y de practicar. ¿Me explico? Es decir, portamos el Espíritu nos empujará, pero no nos obligará. Y es algo que debemos de aprender, y es algo que debemos de practicar. ¿Sí? Pero ¿dónde estará nuestro enfoque? Como lo hemos estado diciendo desde el principio. Eso lo encontramos en Juan 15. Permanecer en mí. La permanencia, la constancia, la disciplina. Ahí está el enfoque. Y veremos, ¿no?, cómo paso a paso el Señor se va perfeccionando en nuestras vidas.
Y vamos cediendo, pero si un día estoy, al otro día no, y después quién sabe, y al rato ya llegué, y ya me fue como en feria, y otra vez llego a la iglesia, y Señor, perdóname, papacito lindo, mira que ahora sí, y vuelvo. No, sin madurez, necesitamos madurar, crecer. Sí, constancia, permanencia, sí. Si permaneces en mí, mis palabras en ti, sí, llevaréis mucho fruto. Y en esto es glorificado mi Padre. Y lleven mucho fruto, ¿sí? Entonces, el punto, repito, es que sea cada vez menor la resistencia de nuestra voluntad a la voluntad de Dios a través de su Espíritu. ¿Sí? Entonces, debo decir esto y es importante, pero la bondad, ¿me ayudan con el piano, por favor, con los muchachos de la alabanza? La bondad, escúcheme bien, la bondad empieza por casa. Diga conmigo, la bondad empieza por casa. Porque miren, ¿cuántos de nosotros nos hemos visto siendo amables y bondadosos en la iglesia tal vez, o con los de fuera y dando raites y todo? Pero y cuando nuestra esposa nos pide un favor o nos pide raite, lo hacemos churiendo la cara, ¿verdad? Lo hacemos de mala gana. ¿Cuántos dicen amén? A ver, hermanas, ¿cuántos amenes hay? O viceversa, ¿no? La hermanita que anda predicando el evangelio afuera y resolviendo las familias de todo mundo, y adentro de su casa un cochinero. A ver, hermanos, ¿cuántos dicen amén? Digo, para todos hay, ¿no? A todos nos toca. En su momento a mí me tocó que mi esposa me dijera eso. A ver, ¿cuántos no han utilizado pero no fuera un hermano de la iglesia? ¿Eh? Lo digo con libertad, ¿no? Ah, claro, lo digo con libertad. La bondad empieza por casa, mis amados. La bondad empieza por casa. Necesitamos ser bondadosos con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestra disposición y nuestra disponibilidad. Debemos de empezar en casa. Sí. Por supuesto, en la iglesia, con los de casa, con la familia de la fe. Es importante, sí, es importante. Necesitamos crecer en ese sentido. Estar dispuestos en todo momento. Estar prestos para eso. Sí. Quiero terminar con el capítulo 3 de Juan capítulo 1, verso 1. Otro hermano que se habla muy poco de él, pero me llama mucho la atención las características que el apóstol Juan da de él, el hermano Gallo, ¿no? ¿Cuántos ubican al hermano Gallo? La carta que está siendo dirigida, la tercera carta de Juan. Y quiero leer, dice, el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hace rato platicábamos Bogdan y Carlos y le decía yo, imagínese, ¿no? Que dijera al Señor, ¿sabes qué? Vas a tener salud según prospera tu alma. Anduviéramos 2, 3 en silla de ruedas, ¿no? Gracias a Dios. Digo, es un deseo del apóstol Juan, ¿no? Está hablando acerca de que tiene una alma próspera. Gallo le contestó, no, hermanito, no era así, ¿no? Dice, que tengas salud así como prospera tu alma. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos, escuche esto, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Ojo, es evidente. De cómo andas en la verdad. Los demás dieron testimonio, no Gallo dijo. ¿Sí ven? Dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Un hombre bondadoso, servía. Especialmente a los desconocidos, a los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor.
está hablando de hermanos en la fe, se refiere a los que nosotros tenemos por misioneros, ¿no? Que andaban predicando el evangelio y llegaban a una comunidad. Bueno, Gallo abría su casa y decía: aquí está, por favor, quédense aquí. Bueno, esos hombres daban testimonio de su hospitalidad, de su amor, de cómo los atendía, ¿sí? Que andaba ciertamente en la verdad. Especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio, dice, de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen con su viaje. Está implicando que no solamente los servía en ese momento, sino que los ayudaba a encaminar. Seguramente disponía recursos, daba de sí. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Sabe? De nuevo, Dios apela, mis amados, a nuestra madurez. Dios apela a eso. Jamás, ¿sí?, vemos en las Escrituras un condicionante. En esta congregación tampoco lo habrá, por supuesto. Un condicionante por asistir, o si no da, o ponga su nombre, o a ver, jamás. Pero apelamos a la madurez. ¿Me explico? Como Gallo. Que un hombre maduro, un hombre que anda en la verdad, ¿sí?, se manifiesta. Se manifiesta. No pasa desapercibido. No se esconde entre las masas. Se manifiesta. Es evidente. Y la Biblia honra, mis amados, eso. Y Dios desea que cada uno de nosotros, todos, empezando por mí, se lo digo, crezcamos en esta área. El ser bondadosos. El no quedarnos en decir: ay, pobrecito. Qué bueno es ser amable. Qué bueno es ser benigno. Es parte del fruto. Ay, pobrecito, ¿no? Recuerdo cuando veíamos, me gusta mucho ver el box, y cuando veíamos, estaba en mi casa todavía con mi mamá, y veíamos el box, y mi mamá estaba ahí, y decía mi mamá: ay, pobrecito, ¿no? Que le estaban pegando, y de repente: dale, pobrecito, ya que le estaban pegando, ¿no? Pobrecito, y dale, y se emocionaba, ¿no? No se trata, ¿no?, con decir pobrecito. Decir: ay, pobrecito el hermano. No, tenemos que ser bondadosos. Recuerden que la bondad, ¿sí?, es la benignidad llevada a cabo. Dos aspectos distintos de un mismo fruto del Espíritu. Y sin duda creo que si usted porta al Espíritu de Dios, usted ha nacido de nuevo, el Señor lo empuja a eso. Seamos obedientes. Seamos obedientes. Seamos mansos. En ese sentido. ¿Sí? ¿Oramos a Dios? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, eres bueno. Y sin duda nos llevas a ser bondadosos porque tú lo eres. Es tu naturaleza, Señor, la bondad. Queremos crecer, Señor, en esta área. Que se haga evidente, Señor, que poco a poco vayamos cediendo ciertos aspectos en donde tenemos que trabajar y tenemos que menguar para que tu vida, Señor, se pueda ver manifestada en nuestra vida. Perdónanos si carecemos de humildad, si carecemos, Señor, de mansedumbre, si carecemos de bondad. Haznoslo ver, muéstranos, convéncenos en ese sentido, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos porque queremos darte respuesta. Queremos darte respuesta, Señor. Estamos convencidos de que lo que tú tienes y lo que tu palabra dice como algo bueno para nosotros es así. Jamás nuestros planes serán mejores que los que tú tienes para nosotros, Señor. Pero
cómo nos cuesta aceptarlo, nos cuesta tanto confiar, Señor. Y nos vemos vez tras vez haciendo las cosas a nuestra manera. Perdónanos, Señor. Perdónanos si retenemos lo que tú nos has dado para nosotros mismos. En nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro recurso. Perdónanos, Señor, porque ni siquiera eso nos pertenece. Es algo que tú nos los das, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, ayúdame a mí. Ayúdanos, Señor, a crecer y poder entender que solo somos servidumbre, Señor. Que solo estamos para servirte y no para servirnos a nosotros mismos. Que nos has salvado, Señor, con un propósito. Tú quieres llevarnos a ello. Ayúdanos a entenderlo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, familia. Pues que Dios me los bendiga. Sí, recuerden, la bondad hay que aprenderla y hay que practicarla. Sí. Así que hasta ahorita no sé dónde voy a ir a comer. Si alguno quiere invitarme, es cierto. Es cierto. Que Dios me los bendiga. Sí. Y nos vemos si Dios quiere el miércoles. ¿Va?